Buenas noches. Este video sirve para responder la pregunta de alguien del auditorio que nos preguntaba que ella tiene que hacer algo con respecto a su vida y a la dirección que debe tomar, que dónde están los verdaderos sacramentos, que quiénes son los autorizados para poderlo tomar. Intentaré dar una idea sobre esto y finalmente pues el asunto de la iglesia, pero antes quiero comentarles un par de noticias que me encontré con ellas en estos días, que a mí sí me han movido un poco el tapete. Vamos para allá. La primera es que me encuentro en estos días con dos noticias de los ovnis. ¿Se acuerdan que yo lo mencioné hace un par de videos atrás? Bueno, ¿a qué viene el asunto? Hay dos personajes americanos importantes que están diciendo que puede ser que ya venga el asunto de los ovnis. Uno es el director de todas las agencias de inteligencia y el otro es el director de la NASA. Entonces, el asunto de los ovnis no se ha descartado. No sé, yo sigo pensando que algo puede venir por ahí porque puede ser un elemento de unificación de todas las naciones contra un enemigo común, y eso implica pues obviamente que se ponga un gobierno común, un gobierno mundial de la Tierra. Y la otra a la que me refiero es algo que sí me impactó, fue el amigo Gary Lee, el hereje y escuchen un par de minutos lo que él dice, es importante. Lo que me llama la atención es que un hereje como este señor tenga las cosas tan claras. Ojalá que ustedes vean este video, está un poquito largo, es de los más largos que él ha hecho, es 22 minutos, pero oigan lo que él dice de la iglesia, pero él se refiere a su iglesia herética. Ahora imagínense lo que tendríamos que pensar nosotros si este señor en su limitada visión puede decir estas cosas, nos barre y nos trapea. Momento increíble y la iglesia está dormida. Escúchame, tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Hay millones de cristianos en Estados Unidos que por culpa de la iglesia desbalagada, descarriada, iglesia fuera de la palabra, es que viene la caída de esta gran nación. La iglesia de Jesucristo debe ser la sal de la tierra. Jesús, aleluya, hablando el sermón de la montaña en Mateo capítulo 5, 6 y 7, le dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Pero mi amigo, la iglesia de Jesucristo hoy no está fungiendo ni como la sal ni como la luz. Basta ya con estos falsos apóstoles, repito, basta ya con esto. Ok, si este señor, que es un hereje, lo tiene tan claro, ¿por qué toda esta bola de católicos no lo ven? Y él está diciendo en este video, de lo que dice al inicio, es que el Señor le puso una carga en su corazón y que él ya ve venir como muy inminente la caída de Estados Unidos. No sabe si a manos de temblores, de castigos, de la guerra con China, de Rusia, no lo sabe. Él solo dice que se viene la caída de Estados Unidos y que para él es inminente y que la culpa es de la iglesia. Obviamente le echa la culpa a la iglesia a la que él corresponde, a los evangélicos. Pero el Señor tiene razón, o sea, la caída del mundo en manos del anticristo es culpa de los que algún tiempo formamos parte de la iglesia. Nos desentendimos del asunto y Satanás ha hecho cera y pabilo de nosotros, del mundo pues, porque nosotros lo permitimos, nosotros lo quisimos. Ok. Pregunta un miembro del canal: buenos días, Armando, tengo un grave problema con lo de la Santa Misa y cómo hago para saber definitivamente, ¿hay misa tradicional, sí o no? ¿Y quiénes son los autorizados para celebrar? El asunto sí lo puedo contestar rápidamente, el problema es la explicación acerca de esa pregunta en una forma rápida. La respuesta es esta: cualquier sacerdote válidamente ordenado que se apegue a los dogmas, es decir, que no sea ni hereje, ni cismático, ni apóstata, y a la tradición de la iglesia, la puede celebrar. Ahora bien, el problema es quién reúne esas características. Ok, empezando, los del Novus Ordo, no, obviamente. Para empezar, porque están apegados a Bergoglio. Y
Bueno, no, esa no sería la razón principal. La razón principal es que sus sacramentos, con los cuales en teoría los ordenaron a ellos, son por lo menos dudosos. Y algunos de nosotros decimos que sus sacramentos son inútiles. Entonces, estas gentes no son ni sacerdotes, ni obispos, ni nada. Son laicos disfrazados y ni siquiera están disfrazados de sacerdote con los manteos esos que se ponen. Por el amor de Dios, no llegan a sacerdotes. Luego, fíjense cómo el asunto es por grados. Aunque el asunto es cualitativo en su naturaleza, a la respuesta llegamos por grados. Entonces, una vez que se rechaza esto lo primero, entonces, ¿quién es el segundo frente de batalla donde buscan? Los lefebvrianos. Pues los lefebvrianos tampoco, por dos razones básicamente. Una, es decir, están apegados a Bergoglio. Y segunda, probablemente la ordenación de Lefebvre como obispo pudo haber sido no válida. Algunos consideramos que es por lo menos dudosa por venir de quien vino. Un hereje, Liénard fue el que lo ordenó obispo. Y luego él no tenía mandato para ordenar a otros, entonces ya desde ahí el asunto se complica. Luego están los sacerdotes sedevacantistas, los que son non unacum. Algunos nosotros decimos que puede que ellos sí, pero luego se nos viene encima el asunto de la jurisdicción, que es lo que estamos discutiendo con nuestro amigo Interregnum, y obviamente el asunto no es Interregnum, es la posición que él representa. Entonces, la jurisdicción existe, la supletoria, existe una epiqueia válida que permita a estos sacerdotes o estos obispos celebrar esos sacramentos, es ahí donde está el debate. Algunos opinamos que sí, otros como Interregnum opinan que no. Algo que yo siempre he dicho en mis videos desde el primer momento en que yo me lancé a esta tarea complicada, por no decir que puede ser que no puede ser, que supera mi intelecto, pero que aún así lo tengo que hacer lo mejor que pueda, es que a mí no me crean. Cada uno de ustedes tiene que dar la respuesta que haya investigado por sí mismo. ¿Por qué? Porque no se vale, cuando lleguen ustedes al juicio de cada quien, decir, oye, es que fulanito me dijo, así como Adán le dijo a Dios, oye, pues fue Eva la que me dijo, y Eva se la quiso sacar con que fue la serpiente. No, espérame. Tú, Adán, tú eres responsable de tus actos, de tus creencias y de las cosas que hiciste. Y lo mismo tú, Eva. Tienes que darme cuenta de por qué lo hiciste y no me vengas con cuentos de que la serpiente te dijo. O no vengas con cuentos que Eva te dijo. Eva podía haber dicho misa, pero ¿tú qué hiciste? Entonces, cada quien de nosotros somos responsables de nuestras creencias hasta donde los otros lo hayamos investigado y creído por nosotros mismos. Obviamente, si somos negligentes en lo que nosotros investigamos, pues, señores, ya desde ahí somos culpables, ya ni para qué le busques si estás en la verdad, en el error. Fuiste negligente porque no quisiste investigar de entrada. Ok. Entonces, el asunto es que Cristo, nuestro Señor, dijo muy claramente, es difícil entender su pregunta final, dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? No dijo encontrará jerarquía, encontrará la iglesia, él habló de fe, nada más, lo cual obviamente es un argumento a favor de Interregnum, aunque hay otros argumentos que van en contra de Interregnum. Entonces es ahí donde estamos. Bueno, voy a irme un poquito a la explicación de estas respuestas. ¿Por qué le llamé el video de la Iglesia de Dios? ¿Por qué? Porque el asunto desde mi punto de vista es, pasó algo en tu vida que dices, caray, ¿dónde estoy parado? Esto que yo creía que era la iglesia y este fulano que yo creía que era el Papa, pues estoy teniendo mis dudas. Entonces, ¿qué hace cuando nuestra heroína alza los ojos y se da cuenta que ya no está en Kansas? Toto, we are not in Kansas anymore. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente abrimos los ojos y decimos, caray, esto no es Kansas? O sea, ¿cómo sabemos que la iglesia no es la iglesia? Algo que yo siempre les he pedido a todos ustedes desde el primer momento es que antes de que se metan en más cuestiones, tienen que dar una respuesta ustedes a dos cosas. Primera, tienen que llegar a una definición de trabajo para ustedes mismos de qué cosa es la iglesia. Y segunda, qué cosa es la fe.
para allá voy. Estamos en la cumbre de esta montaña y creemos que estamos en la cima del mundo. Yo estoy en la iglesia, yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo, estoy en la cima del mundo. Ok, de repente pasa algo y sucede que te das cuenta de que Bergoglio pues es todo menos papa, el hijo de la mala vida. Y tienes todo este camino hasta abajo. ¿Dónde te paras? ¿De qué te agarras? Estás en una avalancha. ¿Dónde termina esta avalancha? Si se fijan, estas respuestas que uno se da suelen ir por grados por aquello a lo que uno se aferra. Hay quienes al ver a Bergoglio y lo que está pasando, empiezan por decir, bueno, es solo un mal papa, pero Benedicto es el bueno y por lo tanto esta sigue siendo la iglesia. Y luego algunos dicen, bueno, este tipo no puede ser un papa, no puede ser ni siquiera un mal papa. Entonces ya lo definen como antipapa. Es solo otro antipapa de los muchos que ha tenido la iglesia, pero esta sigue siendo la iglesia. Ya bajaron un poquito más. Luego todavía bajan otro un poquito más. Bueno, es un antipapa, pero aunque los obispos y demás que están con él sean de lo peorcito, pero sus sacramentos, es decir, en la parroquia de la esquina todavía son válidos. Todas estas son gentes que están en la posición de reconocer y resistir, es decir, reconozco a Bergoglio y me le resisto. Y luego bajan algunos todavía al siguiente nivel, dicen, bueno, yo no quiero tener nada que ver con la iglesia oficial, me paso con los lefebristas, Lefebvre es la solución. El problema es que siguen en reconocer y resistir. Y luego llegan aquí con algunos de nosotros, los sedes vacantes, que decimos, esa cosa es una falsa iglesia, pero nosotros somos la iglesia. Y luego, más acá, está nuestro amigo Interregnum que dice, no hay jerarquía. Sí somos la iglesia, pero no hay jerarquía. Entonces, ¿de qué depende que tú te detengas en un punto u otro? Bueno. Si se acuerdan, yo empecé esta serie de videos, por replicarle a nuestro amigo País, un youtuber que tenía cierto número de seguidores, pero que él no se metía en la dogmática. Curiosamente, él quería defender a la iglesia, pero no se metía en la dogmática. El Señor estaba movido por una serie de sueños místicos que él había tenido. El problema es que nosotros solemos asociar el valor de nuestra vida a una serie de sentimientos. Rezo y me siento bonito, siento que Dios me escucha y yo le rezo a Dios, yo soy de rosario diario y se refugian en el sentimentalismo religioso. Y es más, ponen el valor de su vida en función a lo que ustedes creen que acometen en su vida. Yo rezo, yo ayudo a mi iglesia, yo soy un laico comprometido. Y dentro de esto son gente que nunca se puso a analizar, ¿qué es el catolicismo? ¿Cuál es lo esencial del catolicismo? Y dos, ¿qué es lo esencial de la iglesia? Entonces, el problema es que estas gentes están metidas en un subjetivismo, dependen de sentir bonito. Y en eso meten revelaciones privadas, misticismos, devociones, simplemente la utilidad de su vida. Yo he sido católico toda mi vida, ¿cómo voy a dejar de ser católico? ¿Cómo me voy a separar de la iglesia a la que yo he ido toda mi vida? Ponen el valor de su vida en lo externo, no en las definiciones de lo que es. Entonces, desde ahí estas gentes ya están en problemas. ¿Por qué? Porque lo más probable es que estén aferrados con uñas, dientes y todo lo que se pueda, a no caerse de este pedacito que es hasta donde ellos dicen hasta aquí llega la iglesia, pero el abismo del mal del mundo está hasta acá. O sea, el techo está acá en lo peor o la peor parte de la realidad más dura es que puede ser que no haya iglesia formal, que estemos, como dijo Magdalena, dime dónde han puesto al Señor, porque no lo encuentro por ningún lado. Entonces, ese es el peor caso que creemos algunos que no puede ser, que estamos acá, pero sabemos que
dado que no hay un papa que defina dramáticamente las cosas, así como nuestro Señor dijo, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pues estamos todos dispersos por acá, sí. Y heriré al papado. Y nosotros, al nuestro Señor haber dicho heriré al papado, no dijo mataré al papado. Nosotros creemos que el papado todavía está vivo y que es cosa de que resurja. Y para que resurja pues, tiene que haber una iglesia visible todavía, una jerarquía en algún lugar que vuelva a dar vida a ese pastor que está herido, no muerto. Okay, pero eso es otro asunto. Lo que nosotros abogamos, los malditos sedes, es que para detener esta caída tienes que agarrarte a la lógica, a la teología y a la filosofía. La lógica en la manera de proceder, es decir, nunca admitir nada que sea contradictorio. ¿Contra qué? Contra los dogmas que nos da la iglesia. Y para eso necesitas estudiar la filosofía. Es decir, para que tú sepas dónde detener tu caída, necesitas ser objetivo, no agarrarte de revelaciones internas o de la Virgen se le apareció a fulano y dijo que, como era el caso del padre Gobi, y 100 apariciones de las que están pasando todavía que yo les cuento aquí. El punto es que para que puedas algún día intentar ver a Dios a la cara, cuando venga el juicio de tu vida, tienes que tener amor de la verdad, es decir, tienes que amar la verdad más que a tu ego, que es el que te tiene rondando por aquí, y no quieres ver toda esta realidad que está aquí abajo, porque entonces tú dices, mi vida no tiene sentido, yo le he dedicado mi vida a la iglesia, yo he estado siempre en esta parroquia, ¿cómo voy a dejar de creer en ella? Mi vida entonces estaría admitiendo que perdí 50 años de mi vida inútilmente. Pues el punto es si tienes que admitir que perdiste 50 años o 70 o 30 o los que sean inútilmente, admítelo. Perdiste 50 años de tu vida por andar papaloteando, o perdón que lo diga, pendejeando donde no tenías que andar pendejeando. No amaste la verdad. Y esta es la historia de muchos de nosotros. Nos desentendimos de la verdad, nos valió Wilson. Hasta que, por gracia de Dios, tuvimos que darnos cuenta que existían unas cosas llamadas dogmas. Ok. La primera cosa a la que a la gente le produce ansiedad y por lo tanto tratan de aferrarse con uñas y dientes a lo que creen que es la iglesia, o sea, no lo que es, a lo que ellos quieren creer que es la iglesia, es a la ansiedad que les produce el decir, ¿y dónde voy a ir el domingo a misa? ¿Dónde? ¿Tengo que ir a algún lado? ¿Tengo que recibir un sacramento? ¿Tengo que confesarme? ¿Tengo que creerme fe en alguien? No, Señor, no tienes que. Antes que los sacramentos está la fe. Lo que yo siempre he dicho es, el buen ladrón nunca fue a misa, nunca se confesó, digo, hasta ese momento de su vida, pues, que hizo una confesión delante de Cristo. Pero él nunca hizo los rituales a los que tú y yo estamos acostumbrados. Él no tenía la ansiedad por los sacramentos. El Señor reconoció la verdad de quien estaba enfrente de él. Tú eres el Hijo de Dios y punto. Entonces, antes que los sacramentos está la fe. Entonces, no tengas la ansiedad de tener que ir a un lugar el domingo. Total, si resultase ser que Interregnum tiene razón, pues de todos modos prevalece la obligación para todos nosotros de reservar el domingo por lo menos un tiempo a una devoción que dure lo que dura una misa. Entonces, tienes que contestarte tú dos cosas. ¿Qué es la fe y qué es la iglesia? ¿Por qué? Porque cuando te mueras, vas a tener que dar cuenta de tus actos. Y tus actos tienen que estar basados en una idea, no en un sentimiento. Lo primero que Dios te dio es la inteligencia. Y la inteligencia es para descubrir la verdad. No puedes ir navegando por la vida en base a lo que sientes. Tienes que tener una creencia. Y eso es fe. ¿Qué es la fe? La aceptación que da la inteligencia a una serie de verdades. No es un sentimiento.